video vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje. Para esto vamos a tener en cuenta que cada vez que nos comunicamos, realizamos actos comunicativos. Estos actos comunicativos tienen una intención, es decir, tenemos un propósito cuando nos comunicamos. Puede ser que nuestro propósito sea informar, sea pedir algo, sea influir sobre otro. De acuerdo a esos propósitos, el lenguaje cumple una determinada función, justamente de acuerdo a esa intención comunicativa. Entonces, para hablar de las diferentes funciones del lenguaje, hay diferentes teóricos, lingüistas, que lo han planteado. Nosotros vamos a hacer referencia a Roman Jakobson, quien analiza 6 componentes en el proceso comunicativo. Esos 6 componentes los hemos visto en otro video también acerca de los elementos de la comunicación o los factores de la comunicación, pero vamos a tener que hacer muy brevemente referencia a ellos para después sí situarnos en las funciones del lenguaje, porque a cada uno de estos 6 componentes, de acuerdo a Roman Jakobson, le corresponde una función del lenguaje. Por lo tanto, vamos a hacerlo mencionando determinados ejemplos. Vamos entonces a tomar un ejemplo. Supongamos que una persona tiene que enviar una solicitud de empleo a un gerente de recursos humanos. En ese caso, el emisor va a ser esta persona que necesita empleo. En ese caso, el receptor va a ser el gerente de recursos humanos. La carta que va a enviar por medio de un mail se va a transformar en el canal, o sea, ese correo electrónico a través de la computadora o su celular se va a convertir en el canal por el cual el mensaje va a ser enviado. El mensaje justamente es la solicitud de empleo. Lo va a realizar en un código. En este caso va a utilizar el idioma español, que va a ser el código lingüístico verbal utilizado. Y el referente justamente se trata del tema que trata este mensaje. En este caso, la solicitud de empleo. De esta manera se realiza todo en un contexto que es justamente en un tiempo y en un lugar determinado. Y así podemos estar hablando de los 6 factores involucrados en este modelo de comunicación que Jakobson plantea. Cada uno de estos componentes, de acuerdo a la intención comunicativa, va a hacer referencia a una función del lenguaje en particular. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que en una charla una persona, este emisor, tenga la intención de informar acerca de las cataratas del Iguazú, el lugar, datos de la flora, la fauna de esa región. En ese caso, la función del lenguaje que se va a cumplir es la referencial. La función que se está desempeñando del lenguaje es la función referencial, porque la intención comunicativa del emisor simplemente es informar. En este caso, entonces, se hace centro en el referente, o sea, en el tema del mensaje. Ahora supongamos que este emisor, en vez de solo informar, pertenece a una agencia de turismo. En esta agencia de turismo, por lo tanto, la intención no va a ser solamente informar, sino que va a querer influir sobre el receptor para que ese receptor decida ir en sus próximas vacaciones a las cataratas del Iguazú. Por lo tanto, en ese caso, como la intención del emisor es influir sobre el receptor, la función del lenguaje se va a centrar en el receptor y en ese caso va a cumplir una función apelativa o conativa, se denomina de esa manera. Ahora supongamos que este emisor tiene como función, como intención, mejor dicho, comunicativa, elaborar un mensaje, una canción, una poesía, un poema, un cuento sobre las cataratas del Iguazú. Por lo tanto, ya el mensaje va a ser construido estéticamente con determinados recursos lingüísticos y va a cumplir de esa manera o va a producir placer estético. Por lo tanto, va a cumplir una función poética o estética. ¿Por qué? Porque la intención
está centrada en el mensaje, por lo tanto, el lenguaje cumple en esa oportunidad una función estética. Ahora, si este mismo emisor tiene la intención de analizar el código lingüístico de la palabra Iguazú, por ejemplo, va a reflexionar sobre el lenguaje, va a tratar de ver de dónde proviene esa palabra. Por lo tanto, la función del lenguaje que se cumple en ese momento es una función metalingüística, porque se centró en el código. Ahora, supongamos que este emisor visita las cataratas del Iguazú, pero no tiene mucho contacto ni conoce a los turistas que lo acompañan. Y simplemente, cuando camina por las sendas del parque, trata de ver que el canal permanezca abierto, que ante cualquier necesidad pueda consultar a sus no amigos, sino acompañantes, porque no tienen la confianza suficiente. Por lo tanto, simplemente tal vez en esa caminata haga algún comentario sobre el día, sobre la jornada, en el que simplemente mantenga el canal abierto. En ese sentido, cumple una función fática. Cuando preguntamos, ¿se oye? ¿Me escuchás? ¿Se entiende? Cuando tratamos que el canal simplemente comprobemos si está abierto, no estamos ni informando, ni influyendo, ni reflexionando sobre el código, ni hablando sobre un tema puntual, sino simplemente estamos tratando de ver si el canal se mantuvo abierto. En ese momento se cumple una función fática. Entonces, para terminar, lo expliqué simplemente con este ejemplo, es volver a recordar que de acuerdo a dónde se focalice la intención del emisor dentro de los componentes de la comunicación, es la función que va a cumplir el lenguaje. Si se centra en el emisor, la función que cumple es una función directamente emotiva o expresiva, de la cual no habíamos hablado en el ejemplo. Supongamos que este emisor lo que pretende es expresar esa experiencia. ¿Cómo creó esa canción? ¿Por qué lo hizo? Entonces, va a cumplir en ese momento el lenguaje una función emotiva o expresiva. Y como decíamos en los anteriores, cuando se centra en el referente, la intención va a ser informar, se va a centrar en una función referencial. Cuando se centra en el receptor, la intención va a ser influir, la función es apelativa o cornativa. Cuando se centra en el mensaje, va a tratar de producir placer estético, la función que cumple es poética o estética. Cuando se centra en el canal, la función va a ser fática, la intención es mantener el canal abierto. Cuando la función se centra en el código, la función que cumple es una función metalingüística. Espero que esto quede claro. Es así de sencillo el tema de las funciones del lenguaje. Lo utilizamos a diario, cada día, a través de nuestra intención comunicativa.